chicos favoritos, bienvenidos a un nuevo video en su canal. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén... Ay, siempre lo digo bien rápido eso, hermana. A ver, voy a tratar de repetirlo lento. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén... Es que no hay sabor. Chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean a otro video más para empezar la semana con todo. El día de hoy te traigo un chisme sabroso. Pero antes de comenzar, hermana, quiero decirte que seguimos con la preventa de la merch. Las playeras que tú puedes adquirir en este Instagram que va a estar apareciendo por aquí. Manda mensaje y ahí te van a contestar y te van a dar toda la información. Hasta el momento tenemos envíos para todos lados, excepto Venezuela y Argentina. A esos dos lugares todavía no tenemos envíos, pero para el resto del universo, bueno, solamente en Alaska no tenemos. En Alaska tampoco. Bueno, hermana, pues tú también puedes adquirirla. Recuerda que tenemos 4 modelos. Mi favorita ya sabes cuál es. La de anduve con un cucaracho, pero aprendí de mis errores. Aquí van a estar apareciendo los diseños. Y si no, pues en la parte de abajo te voy a dejar el link para que vayas directamente al Instagram, pidas informes y te den toda la información. Adquiérela. Y muchas gracias a todas las personas que ya compraron en preventa su playera. Se los agradezco mucho. Que cabe mencionar que muchas de las personas que ya adquirieron su playera son de Estados Unidos. Así que a mis hermanas de por allá les mando un beso. Muchas gracias por el apoyo. Y bueno, como ya leíste en el título del video, juré volverme bandida y me convertí en cristiana. ¿Qué? Está buena la historia de hoy. Antes de comenzar, recuerda que tenemos un grupo, un canal de WhatsApp en el que te puedes unir. Aquí al lado va a estar apareciendo el código QR y si no, en la parte de abajo te dejo el link para que te unas. Ahora sí, si ya te suscribiste, me sigues en todas mis redes sociales, activaste la campanita y compraste tu playerita, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, hermana, esta historia comienza así. Para entrar un poquito en contexto, yo me llamo Vanessa, ¿ok? Yo vivo en Monterrey y yo desde que tenía como 15 años, mi familia, la verdad, mis papás siempre eran como... No quiero llamar que me daban libertinaje, pero sí me daban mucha libertad de salir, de conocer, de explorar el mundo. La verdad, era algo muy padre porque luego ya ves que pues, no te dan permiso y mis papás sí. Y cabe señalar que para ese entonces mis papás eran cristianos y yo hasta ese momento no era cristiana, ¿ok? Eso es importante recalcar aquí. Bueno, hermana, pues pasaron los años, yo estaba en una etapa de fiestas, amigos, diversión, locura, everybody, que la discoteca, ay, la discoteca de los señores. No, yo la verdad andaba en una etapa de fiesta y trácalas, que aquí conozco a un chavo al cual le vamos a poner Ulises. Yo conozco a Ulises y pues yo te digo, yo estaba en mi etapa de diversión. Mis papás me daban mucha libertad, pero obviamente habían reglas, ¿no? O sea, llegar en cierto horario. Y para ese punto, hermana, aunque yo tenía esa libertad, yo no le fallaba a mis papás. Llegaba a la hora que me decían y además, hasta ese momento yo no había probado ni una sola gota de alcohol. Ver para creer, pero la verdad es que yo lo hacía para que mis papás me siguieran teniendo esa confianza que ya me tenían. Hermana, pues unos meses después, fíjate, yo para ese entonces yo salía muchísimo con una prima y una amiga. Hermana, ay, yo no sé si tú tuviste esa etapa, ojalá que no, y que no la estés teniendo, pero mi prima y mi amiga y yo salíamos a colonias que yo creo que ni Dios conoce. Yo creo que ni Dios creó ahí una plantita, porque te lo juro que andábamos en calles que yo no sé cómo llegaba a ir, que de repente que salió la fiesta de la amiga, del amigo, de la amiga, del no sé quién, de la tía, y llegábamos a rincones de la ciudad que te juro que ni yo ni Dios conocemos. Pues total, yo me volví súper rebelde, hermana, pero súper rebelde. Llegó un punto donde ya de verdad ya era una persona súper rebelde y decidí salirme de mi casa para irme a vivir con mi amiga y con mi prima, pero... Yo dejé una nota en mi casa diciendo que me iba a salir, pero que me iba a ir a vivir con un muchacho. Y cabe señalar que en mi casa nunca me habían conocido un novio. Hermana, pues en mi casa estaban obviamente todos patas para arriba, porque pues todo el mundo estaba preocupado por mí, que cómo me había salido, que cómo me había ido así de la casa, quién era el novio, porque te digo que pues yo no había presentado a nadie me conocía a un novio. Y pues mi papá, mira, cabe señalar algo muy importante, mi papá era el superhéroe de la familia, mi papá todo lo tomaba con calma, era el que tranquilizaba a todos, era el único hombre de la casa porque éramos puras mujeres, mis hermanas, mi mamá y yo. Y pues mi papá era, de verdad, era la pieza clave del rompecabezas de mi familia para que todo funcionara. Entonces mi papá les dijo a todos, ¿saben qué? Vamos a dejarla, le vamos a dar una semana para que ella regrese y nos presente al supuesto novio
con el que se fue a vivir. Mira, ¿te acuerdas que te dije que conocí a Ulises? Bueno, no lo conocía en persona, o sea, nada más hablábamos, porque es importante esto, porque ahí te va. La semana que supuestamente mi papá dio para que yo regresara a mi casa a presentar al supuesto novio que no tenía y que yo me había ido a vivir con una prima y con una amiga, pues no existía ese novio. Esa semana, hermana, yo probé todo el alcohol de la ciudad. Yo probé la María Juana, ya sabes de qué hablo, la cosa verde, la rama verde. Yo ya había probado de muchas cosas, hermana, porque era el único plan que teníamos mi prima, mi amiga y yo. O sea, nos despertábamos, ni siquiera comíamos por andar en la tomadera. O sea, nos despertábamos y ya teníamos plan para irnos a tomar. Terminaba el plan y nos íbamos a tomar. Entonces, hacíamos nada más eso. Entonces se llega la semana y que se me ocurre decirle a Ulises, oye, ¿tú crees que me puedes hacer el favor de ir a mi casa a decir que eres mi novio y que me fui a vivir contigo? Y él me dijo, pues sí, sí puedo. Afortunadamente pudo. Y esa fue la primera vez que conocí a Ulises en persona. Llegamos a mi casa, Ulises y yo, estaban que los cuñados, que mis tíos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, todo el mundo, mis hermanas pues. Llegamos, lo presenté con todos hasta que se llega el momento de presentarle a mi papá, pues que platicara con él. Pues se pusieron a platicar y supuestamente mi papá nos dio permiso de ser novios porque supuestamente pues vivíamos juntos, lo cual no era cierto. Entonces pues ya se llegó el momento de despedirnos y nos fuimos a un baile, no me acuerdo dónde, pero nos fuimos como que a celebrar de que todo había salido bien. Ese baile estaba como a 2 cuadras de mi casa, hermana. Ay, no, hermana, pues esa noche fue la primera vez que yo probé el polvo blanco, ya sabes, esa cosa dañina. La verdad es que estaba todo muy mal, o sea, no me siento orgullosa, pero te lo estoy contando porque así fueron las cosas. Para esto, ese día no dormimos nada, me acuerdo que nos dormimos a las 11 de la mañana, nos despertamos a las 2 de la tarde a seguir y agarrar la fiesta y para este punto nos estábamos quedando en la misma casa, mi prima, mi amiga, Ulises y yo. O sea, él se quedaba a dormir conmigo. Hermana, pues ándale que Ulises se empieza a enamorar de mí, yo también, y me dice, ¿sabes qué? Yo sí quiero estar contigo, pero yo no quiero vivir aquí con tu prima y tu amiga. Mejor vámonos a vivir tú y yo juntos, pero en la casa de tus papás, como para no pagar renta ni nada. Entonces, ándale que regreso a mi casa y le digo a mis papás, oigan, voy a regresar a vivir, pero también se va a venir a vivir conmigo mi novio Ulises. Al principio Ulises era una persona muy buena, hermana, pero había un gran detalle y es que Ulises sí era consumidor de sustancias tóxicas, ¿verdad? Para la salud, ya sabes cuáles. Él estuvo 8 veces internado debido a que él consumía todo eso. Pero él ya tenía 2-3 meses que había dejado todo, pues fueron los meses que estuvimos juntos en mi casa y pues al principio todo estaba bien, aunque raro, pues todo era muy raro para mí, pues porque yo nunca había vivido con un hombre, ¿no? Con un chico. Pero pues aparentemente todo estaba bien al inicio. Ay, hermana, pues mira, a él no le gustaba trabajar como que en fábricas o en lugares, ser empleado. Él le gustaba cortar el cabello, el pelo de los hombres y todo. Entonces vivíamos de eso y afortunadamente le iba muy bien y vivíamos pues de eso. Pero desgraciadamente a los meses este chico recae en las sustancias y cambia drásticamente. Ya después de esto, pues él empezó a enflacar, se empezó a ver todo demacrado porque pues obviamente las sustancias lo estaban consumiendo completamente. Y en este momento este hombre ya me insultaba, me trataba mal, incluso hasta veía cosas así, por ejemplo, llegaba y me decía, ¿qué haces con ese? Y yo estaba sola, hermana. Y yo, ¿con quién? Me estás engañando con él. O sea, él veía personas, se ponía de verdad súper mal y al mismo tiempo me golpeaba. Ay, hermana, pues yo ya para este punto te digo que él ya me golpeaba. O sea, ya era algo súper feo y yo no lo podía dejar porque, o sea, aparte de que era una falta de amor propio, yo decía, es que nadie me va a querer. Para esto, hermana, Ulises conseguía las sustancias muy fácil y cabe señalar que yo consumía, sí, lo del polvo blanco y la planta verde. Él también, pero él le agregaba pastillas, agregaba muchísimas otras cosas. Hermana, pues ándale que un día, te digo que él consumía de todo, ¿no? Y un día llega y yo acababa de lavarle su ropa y todo, y estaba acostada ahí esperándolo. Y en eso llega y me dice, ¿quién es él? Y yo, ¿quién? Me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues nada, aquí. ¿Y tú? O sea, aquí estabas sentada en la cama.
Y me dice, ¿por qué? ¿Cómo es posible que me estés engañando en mi cama, en nuestra propia cama donde dormimos, no sé qué, con él? Y señalaba a alguien, hermana, pero no había nadie. Se volvió loco, de verdad me empezó a patear la panza, me empezó a escupir, o sea, se puso muy mal, porque aparte esto lo hacía cuando mis papás no estaban, porque pues obviamente no le convenía hacer ese show o hacerme esas cosas enfrente de mi familia. Pero yo no entendía que, o sea, sí entendía que era parte de lo que su mente, todas las sustancias que se metía, pero también, hermana, me decía que yo estaba con alguien cuando no era cierto. Fíjate, algo, yo no sé si tú me creas esto que te voy a contar, pero es verídico. Cuando pasaban estas cosas, porque él era muy creyente del chamuco, él era muy creyente de eso, entonces cuando ya pasaba todo, que pasaba toda la agresión y todo, yo le decía, bueno, pues mínimo pídeme una disculpa, ¿no? Y me decía, no, es que yo no fui, o sea, fue el diablo el que me hizo hacer esto. Y hermana, se salía a las 3 de la mañana al patio y se sentaba solo porque él decía que estaba ahí él, porque cuando se enojaba se transformaba la cara, hermana, se le transformaba la cara de una manera horrible, de verdad, horrible. Entonces yo lo desconocía completamente físicamente porque era un cambio impresionante que le sucedía en la cara. Yo no sé si tú me creas, si te ha pasado, si te pasó, pero esto me pasó a mí. Hermana, una madrugada, fíjate, aquí pasó algo bien raro, te lo voy a contar. Una madrugada, de repente Ulises dice, ahí viene por ti, o sea, por mí. Y yo, ¿quién viene? No, es que y empezó a dar vueltas así por el cuarto, por el patio, y yo como que sacaba de dónde le decía, pero, y hermana, empezamos a escuchar ruidos. Yo me asusté horrible, empecé a llorar, empecé a gritar, y mi papá llegó rápido y me dice, ¿qué pasó? Y cuando mi papá entra, se sale Ulises del cuarto. Y le conté todo lo que estaba pasando, y mi papá se puso a orar, se puso a rezar, se puso a orar. Y en eso entra Ulises otra vez y dice, ¿qué haces? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué se siente tan pesado toda esta...? Porque él decía que sentía pesado después de que mi papá había orado, después de todo lo que pasó. Ay, no, hermana, pues cuando le dije que mi papá había orado, me dijo, ¿qué quieres, que me pase algo? ¿Qué no ves que eso no puedes rezar mientras yo esté presente? Entonces mi papá se fue a dormir, hermana, y de repente él me empezó, mira, así en la madrugada. Hermana, yo no podía ni siquiera gritar porque no podía hablar por lo que estaba pasando. Y al día siguiente él no recordaba nada. O sea, él decía que no, que qué había pasado, él estaba totalmente normal. Y para esto él tenía un amigo con el que siempre se salía, ya sabes, ese típico amigo con el que no salgas con él, no vayas con él, es mala persona, tú también, o no salgas con él, bla, 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 llega temprano, y bueno, una peleadera todos los días. Hermana, pues un día le digo, ¿sabes qué? Estoy embarazada. No me ha bajado, estoy embarazada, ya me hice la prueba, y me dijo, pues más te vale que no, porque yo no quiero ni puedo tener un hijo contigo. Y yo, pues más te vale que te pongas a trabajar porque necesitamos dinero, porque estoy embarazada y vamos a ser papás, entonces te me pones a trabajar, mijo, porque nadie nos va a mantener. Hermana, en ese momento él me quiso pegar otra vez y que no me dejo y que lo corro de la casa. Y me dice, sí, pues si me corres, y que en eso agarra un cuchillo, hermana, y dice, pues entonces me desvivo. Y yo como pude se lo quité y me dijo, entonces tú agarra uno y tú desvívete, y si no yo voy a agarrar otro y te voy a desvivir. Hermana, como loco, de verdad, yo pensé que ese día no la contaba. Es más, yo pensé que no iba a estar aquí contándote esa historia. Afortunadamente estaba un sobrino ahí en la sala escuchando todo, entró y no pasó nada, mis papás estaban trabajando. Así que le dije, agarra tus cosas y te me vas de la casa. Sí se fue, hermana, y se metió a trabajar, pero ¿sabes en dónde? En un centro de rehabilitación, como padrino o algo así, pero cabe señalar que tú no puedes dar terapia si tú todavía no estás rehabilitado. Y se fue a trabajar de eso. Hermana, pues se rumoraban muchas cosas, mira, que entre los vecinos, que él ya andaba robando cosas, carros en la madrugada en la carretera, que andaba con una, con otra, y ándale que me entero que este cucaracho también me estaba engañando con mi prima. ¿Te acuerdas? Con mi prima, la que vivíamos. Yo no creía, pero hermana, después empecé como que a unir puntos, y sí, porque ella también estuvo anexada, internada porque pues también consumía demasiadas sustancias. Entonces, mira, yo no puedo ni pude corroborar ni una ni otra historia. Yo fui a verlo, a visitarlo al centro de rehabilitación, lo vi tan flaco, ojeroso. Yo no resistí, hermana, y dije, no, mejor no lo visito más. Pues, hermana, cuando él se va de mi casa, cabe señalar que yo entré en una depresión, muy, muy fuerte. O sea, yo me sentía muy mal por todo lo que estaba pasando, y que hice refugiarme en Dios. Es aquí cuando me convierto en cristiana, igual que mi familia, porque entendí que Dios me estaba ayudando a tratar, o sea, yo desde que me cambié, o sea, me hice cristiana, empecé a darme cuenta que
pues Dios me estaba alejando de todo lo malo que estaba pasando con este hombre, porque yo me enteré de tantas cosas, hermana, de tantas cosas que no te imaginas. Hermana, pues espérate, porque hace poco me meto a Facebook y veo una entrevista, un video que le hicieron a mi ex ahí en el centro de rehabilitación, y le preguntan, ¿qué es lo peor que has hecho estando bajo las sustancias? Y dice, haberme metido con hombres. Hermana, yo no estoy en contra de eso, pero obviamente me dio vergüenza porque toda la colonia, toda mi familia, todos mis vecinos vieron que yo andaba con él. Y cuando vieron eso, pues imagínate cómo me sentí. Hermana, pues no fue suficiente eso, porque a los días me entero, un muchacho me estaba buscando para cobrarme un dinero que debía mi ex, que debía de puras sustancias. Y me dice, pues sí, págame, porque si no, hermana, me empieza a contar que el cucaracho me ofrecía a mí fotos mías a cambio de sustancias. Hermana, de esto es reciente. A lo mucho van 2 meses, 15 días que lo dejé, 2 meses y medio. Y ha sido muy doloroso porque me he enterado de tantas cosas, que me ha engañado con infinidad de muchachas de mi misma colonia, personas que conozco. Él iba y contaba lo que pasaba en nuestra intimidad. Imagínate todo lo que hacía y yo sin saber. Hermanas, para finalizar esta historia les voy a dejar una reflexión que la dueña de esta historia nos deja, y dice así: ámense y quiéranse a sí mismas y perdonen. Yo no le tengo rencor, yo no le tengo odio, porque en su momento lo quise con todas mis fuerzas. Y creo que muy en el fondo lo sigo queriendo, pero me di cuenta que soy más importante yo en mi relación con Dios. Entonces ahora mi prioridad es mejorar, estudiar y trabajar para formar mi vida con o sin pareja. Todo a su debido tiempo llega, y primero tienes que sanar para poder ser feliz, y la felicidad yo la encontré en Dios. La encontré en su presencia y la encontré cambiando desde lo más mínimo de mi interior hasta lo más notable de mi exterior. Y algo que yo les quiero decir, si un hombre no ama a Dios por encima de las cosas, nunca se va a amar ni a sí mismo ni a alguien más. Que lo mismo pasa con nosotras. Si no amamos a Dios por encima de todo, nunca vamos a poder amar a alguien más de una manera limpia y verdadera. Le quité el novio a mi mejor amiga y al final terminó engañándome con ella. No, es que nos encanta la mala vida, de verdad.